Buen día, mis hermanos, o buenas tardes. No sé a qué horas están escuchando este video. Llegamos al fin de semana, es viernes 7 de enero del año 2022. Estamos avanzando rápido en este inicio de año. En este viernes del tiempo de Navidad que está llegando al final, seguimos meditando la primera carta del apóstol San Juan en esta primera lectura. Hoy será capítulo 5, versículos del 5 al 13. Eh, y Jesús empieza preguntando quién es el que vence al mundo. Y ayer, ¿qué es lo que decíamos ayer? La fe. El que vence al mundo es la fe que tiene en el Señor, esa fe puesta en obras. Hoy nos dice, solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios es el que vence al mundo. Esa es como inicia este pasaje. Anteriormente, en algún momento Jesucristo dice, o la palabra de Dios más bien dice, bendito el hombre que confía en Dios y en él pone su esperanza. Y dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Hoy dice que el apóstol San Juan, si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más. Y ese testimonio es el que ha dado de su Hijo. Y fíjense cómo ya lo hemos dicho, como en la época de Jesucristo y desde antes, el testimonio de una persona no era totalmente válido si solamente él era el único testigo. Para darle fuerza y validez a una situación tenía que haber dos o tres testigos que dijeran lo mismo y entonces sí tenía peso ese testimonio. Hoy San Juan está hablando de tres testigos. Primero dice, Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y sangre. Está hablando primero de esos dos. Y luego dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres, el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Fíjense qué simbolismo tan hermoso y tan grande es este. El Espíritu es el primero menciona como testigo fuerte el Espíritu. Ese Espíritu que, como decíamos ayer, en el bautismo se hace presente sobre Jesús. Y el agua, que precisamente el agua, ese mismo, lo que nos está San Juan aquí resaltando, es que ese mismo Jesús que fue bautizado, ese mismo Jesús que fue sumergido en el agua para que él dar testimonio del bautismo, él no necesitaba ser bautizado, pero como le dijo a Juan, es necesario que cumplamos con las escrituras. Ese mismo Jesús que se sumergió en el agua y que bajó el Espíritu sobre él, es el mismo Jesús que subió a la cruz y que derramó la sangre por ti y por mí. ¿Se fijan cómo ahí están los tres testigos? El Espíritu, el agua del bautismo y la sangre derramada en la cruz. Y ese mismo Espíritu es el que levantó a Jesús de la tumba y lo resucitó de entre los muertos. Entonces, por eso dice que tenemos que aceptar el testimonio de Dios, que es el más importante. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí ese testimonio. El que no cree en Dios hace de él un mentiroso, pues no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado la vida eterna y la vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida, quien no tiene al Hijo no tiene la vida. Y finalmente, con lo que cierra este pasaje de hoy, es algo que lo dijo en aquel momento, pero hoy te lo dice a ti y me lo dice a mí. A ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, les he escrito estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna. Mi hermano, tienes la vida eterna. Tengo la vida eterna. No la desperdiciemos. No hagamos que la sangre de Cristo haya sido derramado en balde. Hoy el Evangelio de Lucas, hoy en el capítulo 5, versículos del 12 al 16, nos presenta una de las manifestaciones iniciales de Jesús, la curación de un leproso. Y aquí lo primero que hay que resaltar, mis hermanos, en este diálogo entre leprosos, es un diálogo corto pero profundo. Primero es la oración del enfermo. Decíamos que la fe es la que salva a la persona. Pero fíjense lo que dice el leproso. Señor, si quieres, puedes curarme. Frase sencilla, no echa rollo. Lo primero, acepta que Jesús es el Señor.
Eso es lo primero que tienes que hacer. Jesús es el Señor, es el dueño de todo y es el que con el que puedes lograr grandes cosas. Y una vez aceptando que Él es el Señor y que lo puede todo, le dice, si quieres, puedes curarme. Ese si quieres deja claro que Él sabe que sí puedes. El leproso sabe que Jesús puede. Por eso se acerca y se acoge a su misericordia y le dice, si quieres, puedes curarme. Y la respuesta tan concreta y tan directa de Jesús, quiero, queda limpio. Y lo toca. Antes a los leprosos tenías que sacarle la vuelta. Jesús no solamente lo deja que se acerque, lo toca. Y le da esa respuesta tan clara, tan profunda. Quiero, queda limpio. Y al momento desapareció la lepra. Hoy, mis hermanos, la lepra es una enfermedad que ya no existe, pero existen otros tipos de lepras. Existe la lepra del egoísmo, del orgullo, las envidias, las posibles, las pasiones desordenadas, todo aquello que nos aleja de Dios, el poder, la lujuria, es lepra. Y el pecado se ha arraigado tanto en la naturaleza del hombre que por algo es difícil deshacerse de él. ¿Cuántas veces no nos confesamos y cada vez confesamos el mismo pecado porque aunque Dios ya no lo perdona, volvemos a caer en él? Tenemos el pecado tan arraigado en nuestra vida que hoy Lucas nos invita a través de este leproso a imitarlo, a hacer lo mismo que el leproso. Primero, mi hermano, identifica cuál es tu lepra. ¿Cuál es el pecado en el que estás metido? La infidelidad, el fraude, la droga, la violencia. ¿Cuál es ese pecado que te está corroyendo y que te está matando? Porque el pecado, dice San Pablo en la salaria del pecado es la muerte. Primero tienes que reconocer cuál es tu lepra y después con humildad acercarte a Jesús y decirle, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor, si ve tu fe que tienes, si tú tienes realmente ese deseo de sanar de esa lepra que te esté corroyendo, el Señor te va a decir lo mismo que le dijo al leproso, quiero, queda limpio. Este diálogo existencial entre el leproso y Jesús es el diálogo existencial entre Dios y el hombre, porque ahí se presenta nuestra miseria e impotencia, la miseria de nuestro pecado y nuestra impotencia de que nosotros no hemos luchado contra él y no lo hemos podido vencer. Pero esa miseria e impotencia se enfrenta con la confianza en el poder y la misericordia infinita de Dios. Y entonces el Señor obrará en ti y obrará en mí. Si tenemos esa humildad de acercarnos a Él y decirle, Señor, si quieres, puedes curarme. Pero luego entonces tú tienes que hacer válida esas palabras de Jesús. Ya quedaste limpio, ahora mantente limpio. Ahora deja esa violencia, deja esa lujuria, ahora deja ese afán de poder y ahora vive en el amor. Ama cada vez más a tu esposa. Si antes tu familia era una familia desunida, donde había pleitos, donde había discordias, que hoy sea una familia unida en el amor, porque Dios los ama y Dios quiere que sean testimonio del amor de Dios en el mundo. Que las familias que viven en su comunidad vean cómo la presencia de Dios en su vida los ha hecho cambiar y se sientan motivados. Así como nosotros, ese leproso nos motiva a acercarnos a Dios, que también ese cambio, esa conversión que tengan ustedes en su familia, motive a las demás familias a acercarse al Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Recuerda, vencer al mundo solos no podemos, pero vencer al mundo con Dios a nuestro lado lo podemos hacer. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho, que estés bien.